Ante todo, hemos decidido decir que desde nuestro grupo coincidimos en que el actual sistema autonómico de financiación aprobado en 2009 supone un fracaso, pues resulta injusto, genera desigualdad, división, enfrentamiento y resulta perjudicial para los andaluces y otros muchos españoles en otras partes del territorio nacional. Eso no es sino consecuencia del actual sistema de organización territorial. Nosotros estamos orgullosísimos de ser andaluces. Eso que quede claro. Estamos muy orgullosos de ser andaluces y españoles. Y estamos ya cansados de que por criticar un modelo de organización que está trayendo muchísimos problemas, dificultades, ruina y desigualdad a los españoles, se nos critique de forma desconsiderada. Hay que decirle a la señora Díaz que, por cierto, a nosotros nos han votado también 615.000 andaluces. Andaluces, como nosotros, orgullosos de ser andaluces, pero con un sistema de organización territorial con el que no estamos de acuerdo. Estamos en la defensa de la Constitución, pero criticamos ese modelo porque genera precisamente desigualdad. Los responsables, pues fue el PSOE en el año 2009, pero también el PP, porque el PP de Madrid gobernó con mayoría absoluta desde el año 2011. Y las únicas soluciones que se les ocurrieron entonces fueron la del enjuague y el parche financiero, los famosos FLA, los fondos de liquidez autonómica. Es cierto que Europa no tuvo que rescatar al Estado español, pero es cierto que el Estado sí tuvo que salir al rescate de las comunidades autónomas en un momento en que esas comunidades no tenían capacidad ni para financiar su deuda en los mercados. La PNL que trae la Cámara el PP está basada en la vieja idea de que gobernar es gastar y gastar sin reparar en gastos. En otras palabras, señorías, la PNL persiste en el error de presentar una visión parcial, si quieren ustedes, semipléjica, de la gestión pública. Solo importa lograr mayores recursos para seguir gastando, pero ni una sola línea se lee entre los 5 puntos que incluye su texto acerca de la necesidad de repensar el gasto público en manos de las comunidades autónomas. En definitiva, se sigue sin afrontar un debate tan necesario y democrático y sano como el de preguntar a la sociedad si quieren que se les siga llamando ciudadanos desplazados cuando entran en un centro de salud en una comunidad autónoma diferente de la de Andalucía, en demanda de atención sanitaria, cuando están de viaje y fuera de su residencia habitual. Señorías, les pondré un ejemplo que seguro a todos les resulta cercano. ¿Quieren ustedes preguntar a los andaluces si están dispuestos a romper el Sistema Nacional de Trasplantes, uno de los mejores ejemplos de calidad sanitaria española, en 17 sistemas autonómicos de trasplantes? ¿Quieren ustedes preguntarle a cualquiera de los miles de ciudadanos que esperan un donante si desean fracturar el sistema de trasplantes en 17 sistemas diferentes como actualmente ocurre con el sistema sanitario o el educativo? La PNL del PP nada dice sobre esto. Únicamente repite el discurso de demandar más dinero para gastar más sin pararse a pensar en cómo debe organizarse la administración territorial del Estado en aras de la mejora de los servicios públicos. Porque, señorías, ¿acaso son países menos democráticos que España, Francia, Portugal, Suecia o Alemania, que ya han revisado las competencias en materia de servicios públicos de sus administraciones en términos de mejor servir a su calidad? Es una falacia seguir repitiendo que abrir el debate de las competencias en materia de gasto es un retroceso democrático. ¿Acaso sería un avance democrático fracturar el Sistema Nacional de Trasplantes en 17 diferentes? Pregúnteles a quienes aguardan desesperadamente un donante. Pregúnteles a los excelentes profesionales sanitarios, entre ellos los del Hospital Reina Sofía en Córdoba, que trabajan eficazmente para que España esté a la cabeza mundial en donantes de órganos y en trasplantes realizados. La PNL solo reivindica más recursos, pero nada dice de cambiar la responsabilidad de su gestión entre las administraciones territoriales, en aras de mejorar la calidad de los servicios públicos. Además, la PNL es incompleta, pues solo se refiere al régimen de financiación de las denominadas comunidades de régimen común, y esto es muy importante. Ni una sola palabra se lee en su texto acerca de la insolidaridad que supone la existencia de dos regímenes de financiación privilegiados, como son el concierto con los 3 territorios forales vascos y el convenio con Navarra. Sus señorías saben bien que en la cuantificación del cupo vasco, como en la aportación navarra, los cálculos de los servicios de la Administración General del Estado prestan estas muy queridas partes de España se realiza atendiendo a criterios principalmente políticos.
Y les recuerdo el acuerdo de gobierno entre PP y PNV a fin de aprobar los presupuestos de 2017. Y que además sus aportaciones para la financiación de las transferencias de nivelación son prácticamente nulas. Tanto es así que actualmente el cálculo está muy sesgado a la baja y deja a las regiones forales con una financiación por habitante ajustado en torno al doble de las comunidades autónomas de régimen común. Mientras las comunidades forales no contribuyen a los fondos de nivelación con el resto del territorio nacional, sufriremos en España su situación de privilegio de unos frente a los demás. Tampoco hay en el texto que el Grupo del PP presenta ni una sola referencia a que el sistema de financiación que se demanda incorpore los mecanismos que garanticen eficazmente que el dinero puesto a disposición de las comunidades no sea utilizado para azuzar el enfrentamiento entre españoles desde los medios de comunicación, propiedad pública o para invadir las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores desde pretendidas embajadas autonómicas utilizadas como plataformas para denigrar al pueblo español y a su nación y, en definitiva, a todos los ciudadanos. Por ejemplo, TV3 se pagó con esos famosos FLA. Pero aunque parcial y hemipléjico, y aquí ya se acaba el palo, el texto que se nos presenta contiene aciertos que deben reconocerse y en ellos debemos encontrarnos quienes estamos comprometidos con el servicio a la sociedad y a la nación española. Por ejemplo, el texto habla de preservar el principio de solidaridad entre españoles. Por ejemplo, también celebramos la referencia que el punto 5 de la PNL hace del documento hacia una estructura federal del Estado, aprobado por el Consejo Territorial del PSOE en la ciudad de Granada, documento que, de aplicarse, consagraría la segregación entre españoles en términos de calidad de servicios públicos, recibidos según su lugar de residencia. Documento también, no lo olvidemos, que recoge las demandas del sector abiertamente nacionalista del PSC, que próximamente sentará a su líder Miguel Iceta en la presidencia del Senado. Insisto, señorías, gobernar no es solo gastar y mucho menos gastar sin reparar en gastos. Gobernar supone gastar de forma ordenada y racional, ajustada a las necesidades de todos los territorios de España, sin que se genere división, enfrentamiento y desigualdades entre españoles. Si reconociendo el mucho bien que hace, nadie en su sano juicio querría fracturar en 17 el Sistema Nacional de Trasplantes de Órganos, ¿por qué no generalizar sus buenos resultados al conjunto de la sanidad y por qué no a la educación? Superen la estrechez de miras de esta PNL. Es un buen comienzo, pero queda muy lejos de un sistema que piense que el dinero público es de los ciudadanos antes que de los territorios que integran el conjunto de España. Porque si queremos superar desigualdades, injusticias y división, no reclamemos ponernos al nivel de las comunidades autónomas que gozan de privilegios. No exijamos, como proponía el comité de expertos constituido en el 2017, mayor capacidad de gestión y recaudación. Potenciemos el Fondo de Garantía y Compensación Interterritorial que permita una redistribución equitativa de la riqueza, una nivelación parcial en base de la capacidad fiscal de las comunidades y sus necesidades de gasto, calculadas de acuerdo con una fórmula explícita de población ajustada y que incorpore los factores de coste más importantes. Por eso, para tantear la verdadera voluntad política, hemos planteado una enmienda que no podemos transaccionar. Porque si realmente se quiere comprobar que existe y se quiere un modelo que favorezca la igualdad, la solidaridad y en el que no existan privilegios a determinadas comunidades autónomas, hemos de seguir proponiendo la supresión de estos conciertos privilegiados. Y sin perjuicio del respeto a esos derechos históricos de los territorios forales, que eso sí, se tienen que llevar a cabo en el marco de la propia Constitución. Para dividir, crispar y enfrentar ya está la izquierda y en la extrema izquierda, la que nos etiqueta a su antojo y a los diputados de Vox nos llama franquistas, esos que viven de añorar rancias y obsoletas consignas de resistencia contra dictadores muertos. A nosotros nos preocupan los dictadores vivos, aquellos que en el país hermano de Venezuela, por ejemplo, masacran al pueblo y les condenan a pasar hambre y a las que ustedes asesoran y defienden. No queremos división, no queremos desigualdades entre pariaguados y trabajadores, ni entre hombres ni mujeres, ni entre ciudadanos de distintas partes del territorio español. Porque si los españoles no tendría que existir más divisiones que las sanas en el ámbito de la afición deportiva. Una afición deportiva es porque, eso sí, los colores son los colores, pero no creemos división ni desigualdades ni seamos insolidarios. Porque si es alguna división en la que tengamos que discutir, que sea, si la tortilla de patatas, sea con cebolla o sin cebolla. Muchísimas gracias.